Vamos a continuar entonces con el estudio del día de hoy y estamos viendo pues las cartas del apóstol Pablo. En esta ocasión vamos a continuar viendo la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios. La semana pasada vimos la primera carta y aprendíamos, ¿verdad? Cómo pues el apóstol Pablo les estaba contestando algunas preguntas que ellos tenían, pero también eh, pues había recibido informes por los de Cloé de que había divisiones y que había pleitos y problemas en la iglesia y Pablo se dedica a escribir esa carta. Algunos han entendido que Pablo escribió unas 3 cartas o algunos piensan que incluso fueron 4 cartas las que el apóstol Pablo les escribió a los Corintios, pero solamente quedaron estas 2. Y sabemos que pues Dios en su providencia, ahora solamente nos dejó estas 2 como parte de la palabra inspirada, porque tal vez las otras 2 cartas o la otra carta que escribió el apóstol Pablo, pues no tenía o no cumplía con las características pues de una carta inspirada por Dios o de la palabra de Dios. Pero tenemos estas 2 cartas. Allá por el capítulo 7, si no mal recuerdo, habla de otra carta o habla de una carta y algunos piensan que es eh, una de esas otras 2 y otros piensan que se refiere a la primera carta, pero bueno, vamos a ver ahora segundo a los Corintios. Lo mismo, ¿no? Pues el autor, Pablo, ahí en el capítulo 1, él se menciona como autor, pero también menciona que juntamente con él está Timoteo con él. Y bueno, vamos a leerlo como lo dice. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda calle. De manera que Pablo, pues, es el autor principal, y algunos piensan que Timoteo también participó en la autoría y otros solamente lo ven como pues que fue él el que la escribió. Sin embargo, pues vemos que pues era un equipo, ¿no? Que estaban formando para Dios. Aproximadamente fue escrita 1 o 2 años después de la primera carta. No pasó mucho tiempo entre la primera y la segunda carta. Es muy parecido con Tesalonicenses. Es muy cercano el tiempo en el que se escribió la primera carta y la segunda carta, tanto en Tesalonicenses como aquí en Corintios, ¿no? Vemos que hay fechas aproximadas. Lugar, se entiende que Pablo lo escribió desde Macedonia. Vamos a ver el capítulo 7, versículos 5 y 6. Vean cómo lo dice aquí. Permítame un segundo. Listo, es que hay mucho ruido allá afuera. Capítulo 7, versículos 5 y 6. Dice, porque es cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Entonces, Pablo está hablando de que estaban ellos en Macedonia y usa la misma expresión, ¿no? Cuando vinimos, no dice cuando fuimos a Macedonia, haciendo referencia a que él estaba en Macedonia cuando escribe esta carta, la carta al apóstol Pablo, la carta a los a los Corintios. Pero recordemos que Macedonia era una provincia grande, es decir, Macedonia no era una ciudad, sino que era una provincia pues muy grande. Dentro de esa provincia pues había ciudades, ¿no? Como por ejemplo, Hechos nos dice que la primer ciudad de la provincia de Macedonia es uh, Filipos. Entonces pues algunos han llegado a entender lo que probablemente fue desde Filipos donde Pablo escribió esta carta. Pero bueno, no hay una seguridad de justamente de dónde, pero la tradición dice que fue desde Filipos, una ciudad de Macedonia. Lo que sabemos fue que no, fue en Macedonia. Los destinatarios, bueno, pues estamos viendo que en el capítulo 1 lo dice, tanto la iglesia de Corinto como también de todos los santos de Acaya,
Ahora, Acaya era una provincia muy grande también. Específicamente, el apóstol Pablo tenía en su mente a una iglesia local, es decir, a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Pero su palabra, sus expresiones, sus deseos se extendían no solamente a los de Corinto, sino a los que estaban en toda esa región, ¿no? Toda la región de Acaya, que también es una otra provincia de Macedonia. De manera que, pues no solamente era para una iglesia, sino, dice aquí, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los hermanos, con todos los santos de que están en toda Acaya. A los temas principales de esta carta, podemos ver que hay temas muy eh, llamativos en esta carta. Por ejemplo, esta carta habla mucho de la autoridad apostólica del apóstol Pablo. De hecho, es uno de los propósitos principales que él tenía, era defender su autoridad apostólica, porque había algunos que estaban hablando en contra del apóstol Pablo, diciendo que él no era un verdadero apóstol y que él era mentiroso, ¿no? Porque él pues les había dicho que quería ir y que no fue. Pero pues el apóstol Pablo dice, pues Dios sabe que no. Pero ah, eso nos enseña que siempre puede haber personas que estén en contra de nuestro ministerio o que no les parezca la manera en la que hagamos el ministerio o que critiquen mucho el ministerio, pero pocas veces será necesario defendernos. De hecho, el apóstol Pablo, cuando termina de defender, dice, perdónenme, tuve que hacerlo. Pero no era que él siempre se la pasaba defendiendo su ministerio, aunque había ocasiones específicas en las que sí lo tuvo que hacer. Eso dice el apóstol, dice, he sido un necio al gloriarme, pero pues he sido obligado para hacer eso. Entonces, en esta carta el apóstol Pablo habla de su autoridad apostólica. Generalmente se defendía contra los falsos maestros, que eran los que estaban tratando de desacreditarlo, tanto aquí en Corinto como también en Filipenses, ¿no? Porque él dice, yo soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, o circuncidado al octavo día, celoso, pero todo eso lo tuve por basura. O sea, él hablaba de quién era o quién fue, pero no para vanagloriarse, sino para poner las cosas en su lugar. Eh, Habla también de perdonar al ofensor. En el capítulo 2 habla de un tal ofensor que hizo una maldad en la iglesia y que Pablo dice, bueno, ahora recíbanlo, reciban a esa persona que los ofendió, que los lastimó como iglesia. Es algo importante también. En muchas iglesias ha habido personas que han hecho mal a la iglesia, que han lastimado a la iglesia y nunca han mostrado arrepentimiento. Bueno, ¿qué hacer con ellos? Pues dejarlos, ¿verdad? Soltarlos y pues que Dios trabaje en sus vidas. Pero, ¿qué hacer con aquellos que han lastimado y que de verdad muestran arrepentimiento? Ahora, este arrepentimiento se muestra con el tiempo, con consistencia, con amor. Pero, ¿qué hacer con ellos? Bueno, pues la Biblia nos dice, restáurenle, o sea, recíbanle de nuevo para que Satanás no gane ventaja en vosotros. Entonces, Satanás es muy sutil, puede trabajar de muchas maneras, ¿no? Una manera en la que él trabaja, pues es esta. Cuando alguien se ha arrepentido de su pecado y nosotros no queremos recibirlo todavía. Pues ahí se puede causar problemas y fricciones. Pues otra manera es cuando no se arrepiente de su pecado y lo recibimos. Son muchas formas en las que él trabaja. Pero la carta nos enseña que no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo. Eso está ahí en la carta. El tribunal de Cristo también, allá por el capítulo 5 nos habla de cuál es nuestra responsabilidad, que estaremos delante del Señor Jesucristo, que todos vamos a comparecer ante el Señor Jesucristo, todos estaremos en el tribunal y que nuestra responsabilidad es ya sea estar presentes aquí o ausentes en esta tierra, serle agradables, ya sea estar presentes en el cuerpo, ausentes del Señor o ausentes del cuerpo y presentes al Señor, dice el apóstol Pablo, serle agradables, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta de lo que hacemos.
no de nuestros pecados, gracias a Dios, sino daremos cuenta de nuestros servicios y lo vamos a hacer correctamente o nuestro servicio es un servicio que no es acreditado por Dios. Habla de la generosidad, allá por el capítulo 8, capítulo 9. Esta carta habla mucho de ser generosos al dar. Específicamente habla de las ofrendas, ¿no? Habla de la pobreza que tenían los de Macedonia, pero que aún así dieron más allá de sus fuerzas y diciéndole a los de Acaya, incluso apelando a Corinto. Recuerden lo que vimos la semana anterior. Corinto era una ciudad muy fuerte, muy próspera, muy rica, por eso había mucha perdición, pero a pesar de ser así, los hermanos no querían dar para suplir las necesidades de otros, para ayudar a otros hermanos que estaban sufriendo, que estaban pasando por un hambre. Y Pablo da la generosidad y muestra como ejemplo a otras iglesias. ¿Sí? Tal vez eso a algunos no les gusta o no les parece, cómo es que nos comparan, ¿verdad?, con otras iglesias, pero pues aquí vemos cómo el apóstol Pablo sí compara. Eh, y además también vemos cómo él pone en primer lugar el ejemplo de Cristo Jesús. Allá en el capítulo 8, si no mal recuerdo es el 8:9, donde dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda a los Corintios 8:9. El ejemplo principal para ser generosos es el Señor Jesús. Los sufrimientos de Pablo. Eh, Capítulo 11, principalmente es cuando Pablo habla de cómo fue que él sufrió en el camino de Dios, ¿no? Decía que él había sido un náufrago, que él había sido azotado. Eh, Vemos en el libro de Hechos que él fue dado por muerto, ¿no? Apedreado. Él decía también ahí en la carta a los Corintios que había sufrido peligros, peligros de muerte, peligros en los caminos, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Entonces, Pablo habla de cómo él sufrió por causa de ser un apóstol de Jesucristo. Pero se entiende como que el tema principal, y de hecho el autor lo menciona así, el autor del libro de texto, que el tema principal de esta carta es hablar de la naturaleza del ministerio, cómo luce un ministerio bíblico. Eh, y Pablo pues nos habla, ¿no? Que en su ministerio pues era necesario poner las cosas en orden, recordar que servimos a Cristo Jesús, llamar a los hermanos a una acción por medio de la generosidad, que no todo es color de rosa, a veces pueden venir sufrimientos en la vida también, pero recordar que siempre se hace todo para la gloria de Dios. Y cómo atacar también la idea de los falsos hermanos o las ideas de los falsos hermanos, de los falsos maestros, la naturaleza del ministerio. Ahora, ¿por qué Pablo escribe esta carta? Bueno, Pablo había recibido noticias de los creyentes en Corinto por medio de Tito. Ahí en el capítulo 7 lo leímos. Dice la llegada de Tito en el capítulo 7. Pero Dios, versículo 6, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Vean lo que dice el versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo porque, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es decir, Pablo habla aquí de una carta. Dice que Tito llegó a Macedonia y le dio noticias de los corintios.
Entonces, Pablo, ¿qué hace? Responde las noticias de Tito con esta segunda carta, pero habla que habían recibido una carta que les había contristado a los corintios. Y aquí es donde algunos piensan que es una carta que está intermedia entre la primera y la segunda, que Pablo les escribe esta carta. Y otros piensan, yo estoy en la segunda posición, que esta carta de la que Pablo habla específicamente es de la primera carta, o sea, que les contristó a los corintios cómo fue que Pablo les escribió para corregir sus errores, para hablar directamente de los problemas, para tratar el problema de pecado que está en el capítulo 5, porque en el capítulo 5 pues habla del problema de la fornicación, ¿no? De un hombre. Entonces algunos piensan que es esa la carta a la que Pablo hace alusión aquí en el capítulo 7. Independientemente de cuál fue, la idea es que los corintios recibieron palabras del apóstol, se contristaron, lloraron a tal grado, o sea, esa tristeza que vino fue para arrepentimiento, es decir, no se contristaron en el sentido de que se pusieron tristes, agüitados, deprimidos, sentidos porque Pablo había hablado de ellos, no, sino que les contristó y les hizo arrepentirse. Y Pablo dice que pues eso era lo que a fin de cuentas Dios quería hacer. Pero también había algunos falsos maestros que pretendían negar el apostolado de Pablo. Pablo les llama a los superapóstoles o los grandes apóstoles, pero más que nada es como una ironía, como un sarcasmo a lo que él habla. Pero bueno, aquí Pablo también se toma el tiempo para contestar tanto lo que estaban pasando, lo que estaban sintiendo, como defendiendo el ministerio que estos apóstoles estaban queriendo desacreditar. Vemos aquí los propósitos. Pablo escribe esta carta con el propósito de defender el ministerio apostólico. Desde el capítulo 1, 2, 3, 4, hay como pequeñas ilustraciones o pequeñas luces que nos enseñan, ¿no? Que Pablo está defendiendo su ministerio. Habla de que somos colaboradores, por ejemplo, en el capítulo 6, ¿no? De que somos colaboradores. En el capítulo 11, específicamente, es cuando él ya lo dice abiertamente, ya habla de su ministerio. Pero también otro propósito es llamar a la generosidad para la ofrenda a los santos. En el capítulo 8 y 9. Am, Estaban en ese tiempo sufriendo mucho los hermanos de Jerusalén y estaban sufriendo a tal grado que pues había un hambre profunda en toda la tierra, dice ahí el libro de los Hechos, que ya venía un hambre. Y Pablo recoge ofrendas para ellos en diferentes lugares, ¿no? Y le llamó la atención cómo los de Macedonia fueron los que dieron a tal grado, a pesar de su profunda pobreza, abundaron, dice, en las riquezas de su generosidad. Y Pablo dice, ustedes también abunden en esta gracia, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo también tenía ese propósito de llamar a la generosidad de los hermanos. Ahora, aquí hay algo curioso en esta carta en cuanto a la forma en la que está escrito. Por eso lo puse aquí en el contexto literario. En el contenido literario pudiera ser tal vez un poquito mejor, ¿no? Contenido literario. Pero bueno, ¿cuál es o qué vemos? De todas las cartas que están en la Biblia, y más específicamente de las cartas de Pablo, esta carta es la carta más personal, donde él abre más su corazón. Eh, es la carta en la que él se defiende, pero es una carta que tiene profundas emociones, ¿sí? Que él habla de su corazón, ¿no? Y si vemos con detenimiento esta carta, vamos a darnos cuenta más de ese corazón sencillo, humano, humanitario, por decirlo de cierta manera, del apóstol Pablo. Él, de una manera más personal, les escribe a ellos y muy probablemente es porque él
se tomó el tiempo de conocer a los hermanos, estuvo ahí pues un buen tiempo, ¿no? 1 año y medio, ahí con los corintios. Esta es la carta menos sistemática, es decir, si pudiéramos decirlo de cierta forma, es la carta menos formal de todas las otras cartas que él ha escrito. Esta es la carta más, en el sentido más paulina de todas las demás. Las otras tenían cierto, precisamente eran de Pablo, pero me refiero que las otras eran muy al estilo grecorromano, muy al estilo epístola. Aunque eso también es epístola, se ve más la forma de Pablo, sus acciones, sus actitudes hacia ellos. Ahora, en esa carta hay figuras literarias que no hay en otras cartas de Pablo. En esta carta, pues retórica sí la usa mucho el apóstol Pablo, ¿no? Pregunta retórica, sí, eso ya lo hemos visto, pero también usa metáforas en esta carta, usa paradojas. En esta carta el apóstol Pablo usa mucho de lo que son las paradojas y también eh, hay ironía y hay cambios de contenido. Eh, Hablando, por ejemplo, de las emociones, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 11, ojalá me tolerases un poco de locura, dice el apóstol Pablo. Dice, versículo 6, pues aunque sea tosco en la palabra, o sea, él mismo se identifica como alguien que no era tan elocuente, ¿no? En la palabra de Dios. Habla, abre su corazón, porque en el versículo 12 dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Eh, Habla de sus sufrimientos en el capítulo 23 en adelante. Habla de su experiencia que fue arrebatado al tercer cielo, ahí en el capítulo 12, pero él mismo no dice que fue él, sino dice, conozco un hombre que pasó esto, le pasó esto, ¿no? Pero no dice que fue él, aunque si hacemos como que uh, un análisis y vamos quitando los posibles personajes, vemos que nada más nos resta el apóstol Pablo. Pero bueno, aquí vemos también cómo el apóstol Pablo dice que estaba siendo atribulado. Ahí usa estas expresiones de mm, derribados, pero no destruidos. Usa esa frase aquí en esta carta. En apuros, pero no desesperados. Esas son paradojas, ¿no? Y no se usa en ninguna otra carta. La ironía es cuando habla de no soy como aquellos superapóstoles, no soy como aquellas personas, este, yo soy menos que todos ellos. 11:5, por ejemplo. Dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Se entiende que es una ironía y que no es un elogio a los grandes apóstoles. Algunas veces pensamos que él se está refiriendo a los 11, pero no, él se está refiriendo a los, como leímos en el 13, falsos apóstoles. Entonces usa ironía y hay que ver el contexto, porque cuando dice grandes apóstoles a veces nos vean aquí Pablo, cómo se refiere a los 11, ¿verdad? Como grandes apóstoles de Cristo. No, él está usando la ironía acerca de los falsos apóstoles. Primero le dice, pues yo no soy como aquellos grandes. En otras versiones dice superapóstoles. Pero ya en el 13 ya se destapa, ya dice, son obreros fraudulentos. Ah, bueno, pues el contenido ambiental, el contexto ambiental es lo mismo. Pues era la misma ciudad, estaba donde mismo. Eh, Recuerden que seguían todavía bateando mucho con el templo, con las costumbres paganas, con las sacerdotisas del templo, y esta iglesia pues estaba muy contaminada por todo eso. ¿Cuál es el texto clave? Bueno, pudiéramos pensar esto, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto se puede tomar como un texto clave porque pues habla del ministerio, habla de los sufrimientos, habla de el servicio a Dios,
habla de vivir para Cristo, que de hecho eso es un llamamiento, y habla de seguir el ejemplo de Cristo. Entonces, puede ser este el texto clave, pero también otros han dicho que el texto clave es este. Recordemos el tema principal. El tema principal es la naturaleza del ministerio. ¿Cómo vamos a servir a Cristo? ¿Por qué lo vamos a servir? Porque Él murió y resucitó por mí. Ahora mi vida es servir a Él, servirle a Él, ministrarle a Él. Pero también aquí habla de la forma en la que se hace el ministerio. A pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, a pesar del aguijón que tengamos, es importante recordar que la gracia de Dios es suficiente para vivir una vida de servicio para Él. Entonces aquí sabemos el contexto, el apóstol Pablo estaba orando por un aguijón en su carne que no lo dejaba en paz. Decía él, es como un mensajero de Satanás que me abofetea. Y era algo que tenía ahí, dice, para que él no se enalteciera sobremanera. Hay muchas posibilidades, especulaciones de qué es este aguijón. Algunos piensan que eran los mensajeros de los falsos apóstoles. Ellos eran los que siempre estaban ahí molestando al apóstol Pablo, no lo dejaban en paz. Ahí lo vemos en el libro de Hechos, como parecía que había una comisión de ellos que iba de pueblo en pueblo, este, pues evitando que él hiciera su ministerio. Algunos otros piensan que el aguijón que él tenía era una enfermedad que él padecía. La mayoría han pensado que es que él se estaba con problemas de vista, eh, a causa del resplandor que vio allá en Hechos, donde se nos dice que él iba hacia Damasco, ¿no? Para encarcelar a los cristianos. Y dice que un gran resplandor lo rodeó y él quedó ciego por unos días hasta que vino Ananías, ¿no? Lloró por él. Eh, Probablemente también sea eso, y que él pedía a Dios que le quitara ese aguijón, pero Dios no le quitó el aguijón. Entonces, servir a Dios, regresando al tema, servir a Dios a pesar de las circunstancias difíciles, capítulo 11, a pesar del aguijón que pudiéramos tener, capítulo 12, recordar, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y todos tenemos algo que no nos deja, pero ¿qué tenemos que hacer? Recurrir a la gracia de Dios. Y dice, el de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. No sé cuáles sean sus debilidades, sus problemas, pero aprendemos aquí el apóstol, ¿no? De buena gana me gloriaré. ¿Cuál es el término clave? Defensa. Aunque no se habla tanto de la defensa en sí, o sea, no existe el término tan marcado, tan explícito, vemos que la carta es una defensa de la fe. Se aprecia, se aprecia a lo largo de la carta, tal vez no se menciona, pero sí se ve ahí entre líneas. Pablo escribe porque él está defendiendo su ministerio. Los personajes claves, Pablo, Timoteo, que es el que estaba con él, pero Tito también es un personaje clave. Vemos que aquí Tito fue el mensajero en esta situación, ¿no? Pero también hay personajes claves que están viviendo en Corinto, que son los grandes apóstoles. Puede ser que estén viviendo ahí, o puede ser que llegaron a la iglesia solamente para tratar de desacreditar a Pablo, pero entonces se llegan a convertir en personajes claves para que Pablo escribiera esta carta. Y son los grandes apóstoles, como leímos en el capítulo 11. Eh, pero en otras versiones dice superapóstoles. Y lo pone así entre comillas, porque hace referencia como que a una supuestos superapóstoles, ¿no? Entonces, es eso, pero ya vemos en el versículo 13 del capítulo 11 que son falsos apóstoles, eran personajes claves. El resumen en una sola frase lo tomé de la guía esencial de la Biblia, ya les he dicho cuál es este libro, ¿verdad? Que sí se lo recomiendo. Está muy bien porque, aprovechando el comercial,
porque no sé si les gusta leer, pero este tiene dibujitos. Bueno, se ven ahí. Ahí está, mapas, dibujos, y es a todo color. Está muy bien este libro. Eh, ¿Cuál es el resumen? Bueno, el ministerio cristiano verdadero, aunque posiblemente tenga que ser defendido contra los falsos ataques, está comisionado por Cristo y es empoderado por su Espíritu Santo. Recordemos la naturaleza del ministerio, servir a Dios, servir a Dios a pesar de lo que haya y de lo que venga. Entonces, la línea melódica es la naturaleza del ministerio. ¿Cómo es el ministerio? Aunque también se puede entender la línea melódica como la defensa, pero la defensa no se ve a lo largo de toda la Biblia tan claro como la naturaleza del ministerio. Es decir, los dos van a la par, pero creo que lo que va marcando el ritmo de la carta es cómo se efectúa el ministerio de una manera bíblica. Y bueno, estas ideas de los capítulos están tomadas de aquí, de este otro, Compendio Manual Bíblico. Aquí está. Ese también es parecido a la Guía Esencial de la Biblia. Nos habla de los 66 libros, pero también nos habla de pues, muchas cosas de contexto que a veces es necesario ver. Y está muy bueno. Pero aquí nos hace un resumen de cada capítulo de la Biblia. Yo no voy a decirles el resumen, ya nos queda poco tiempo, pero sí por lo menos ver cómo en cada capítulo nos habla de lo que puede suceder en el ministerio, ¿no? Capítulo 1 dice que somos consolados por Dios, con la consolación que solamente Dios puede darnos. Entonces nos habla de sus aflicciones. Capítulo 2 nos habla de un caso de disciplina, que dice que hay que restaurar al hermano que había cometido pecado. Muy probablemente se hace referencia al del capítulo 5 de la primera carta, que había hecho esa maldad de temer a la mujer de su padre, y dice ahí que lo entregaron a Satanás para destrucción de la carne, y muchos teólogos, comentaristas de la Biblia, dicen que probablemente ese hombre se arrepintió y quería regresar a la iglesia, pero la iglesia como que no quería. Entonces Pablo les escribe, les dice, restáurenle, recíbanle una vez más para que Satanás no gane ventaja. Capítulo 3, la gloria del ministerio. Nos habla cómo el ministerio, ¿verdad? Es glorioso allá en el capítulo 3, que cuando nos convertimos al Señor, el velo es quitado y es un ministerio que es un ministerio de vida, no un ministerio de muerte. Capítulo 4 nos habla del martirio en la vida del apóstol Pablo, como el apóstol Pablo nos habla de un poco del sufrimiento, a tal grado que se ven las paradojas que les decía. Aquí están. Capítulo 4, versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí habla de esas paradojas, ¿no? Martirio en su vida. Capítulo 5 nos habla después de la muerte, ¿qué? Lo que dije ahorita, el tribunal de Cristo. Entonces, nos habla de cómo es el ministerio, ¿no? Puede haber aflicciones, hay que aprender a perdonar, a amar a los hermanos, siempre con los pasos bíblicos. Recordar que el ministerio es glorioso, un ministerio de vida y no de muerte, a pesar de que pudiéramos estar desesperados, no, perdón, atribulados, perseguidos, derribados, y recordar que tenemos de Dios un edificio no hecho de manos, sino una casa eterna en los cielos, en que vamos a rendir cuentas a Él. Capítulo 6 vuelve a hablarnos de los sufrimientos del apóstol Pablo. Eh, Nos habla de que pues el apóstol Pablo mm, decía bueno, vamos al capítulo 6. Dice,
Versículo 4. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Pero aún así, pues, no lo querían reconocer, ¿verdad? Pues nos recomendamos porque así estamos. Habla de sus sufrimientos. Capítulo 7 nos habla del informe de Tito, cómo fue que él se enteró de la forma en la que los corintios recibieron la carta. Capítulo 8 y 9 nos habla de la ofrenda para la iglesia madre, la ofrenda para los santos. Capítulo 10, Pablo empieza, ¿verdad? Y defiende su ministerio. Dice, por la mansedumbre y ternura de Cristo. No militamos según la carne. Habla de las fortalezas, ¿no? Que vienen de Dios y que las armas de la milicia no son carnales, sino espirituales. Entonces Pablo empieza a defender lo que es su ministerio, ¿no? Dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que él se hablaba de que él quería anunciar el evangelio donde Cristo no había sido anunciado, ¿no? Y dice, y anunciaremos el evangelio más allá de vosotros, sin entrar en la obra de alguien para gloriarnos. ¿Por qué? Porque los falsos apóstoles entraron en la obra de Pablo y querían desacreditarlo. Pues Pablo está defendiendo y diciendo, nosotros empezamos, no tuvimos que llegar a un lugar donde ya había para desacreditar todo lo que había hecho el anterior líder. En el capítulo 11, Pablo llega a disculparse, ¿verdad? Por lo que había hecho. Dice, él hablo con locura, dice en el capítulo 11, versículo 1, y también en el capítulo 11, versículo 21. Pero también nos habla de lo que había sufrido allá en el versículos 23 al 25. Peligros, azotes, trabajos, cárceles, apedreado, naufragio, peligros en ríos, de falsos hermanos en el camino, en el mar, todo eso, ¿no? Mm, bueno, capítulo 12, el aguijón en la carne, pasaje muy conocido. Capítulo 13, la intención de Pablo de visitarlos de nuevo. Entonces, vemos cómo el ministerio puede causar o puede tener todo eso, ¿no? Trabajar, servir a pesar del aguijón, eh, tener la intención de seguir edificando a los demás a pesar de los sufrimientos que pudiera haber. Entonces, esto es lo que podemos ver en la carta a los Corintios, la segunda carta, cómo el apóstol Pablo ha aprendido a defender su ministerio. Pero no es algo que tenemos que hacer generalmente. Vemos cómo él no se la pasaba siempre defendiendo su ministerio. No tenemos que defender solamente en algunas excepciones. Y bueno, hermanos, sigan adelante sirviendo a Dios y Dios les bendiga y les use.